¿Has decidido empezar a tocar la armónica y no sabes ni cuál comprarte? En este vídeo vamos a analizar cuáles son las principales características que deberíamos buscar para nuestra primera armónica diatónica. Quédate hasta el final para ver 4 modelos diferentes que yo personalmente recomiendo para iniciarse en la armónica diatónica. Hola, buenas. Mi nombre es Juanjo Mata y este es el primer vídeo de una serie en la que intentaré ayudarte a dar tus primeros pasos en el mundo de la armónica diatónica. La variedad de modelos de armónica diatónica hoy en día es tan grande que es muy difícil decidirse por uno en concreto. Mi principal objetivo de hoy es darte la información necesaria para que puedas elegir un modelo que sea apto para principiantes, pero que no se te vaya quedando pequeño a medida que avances y pruebes técnicas más complejas. Si ya has empezado a tocar la armónica, por favor ponme en los comentarios cuál fue tu primera armónica y si te parece un modelo o no apropiado para un principiante. Estos son los 5 elementos principales que deberías tener en cuenta a la hora de buscar tu primera armónica. Número 1. Una armónica es un instrumento musical, no un juguete. Si hay algo que necesitas sacar de este vídeo es esta idea en concreto. Es bastante común que la gente que empieza a tocar la armónica se encuentre algo en un bazar por 5 euros, lo compre, sople, aspire, haga algún tipo de ruido y diga, pues esto mismo me vale. Pero piensa una cosa, si fueras a comprarte una guitarra en vez de una armónica, no irías al chino de la esquina a comprártela, irías a una tienda especializada. Una armónica de mala calidad va a perder muchísimo aire, va a tener un volumen inconsistente y seguramente venga hasta desafinada. No hay nada más desmoralizador que estar intentando una técnica nueva, que no te salga y preguntarte cosas del tipo llevo una semana intentando hacer bending y no me salen. ¿Será que no lo estoy haciendo bien o es que esta armónica no me deja hacerlo? Por eso mismo debemos tener en cuenta que vamos a comprar un instrumento y no un juguete. Por lo tanto, aunque no nos vayamos a dejar una gran cantidad de dinero en comparación con otros instrumentos como una guitarra, sí es verdad que tenemos que estar dispuestos a desembolsarnos un poquito más que 5 euros. Y si somos ajenos a este mundillo, apostar por marcas más conocidas que nos vayan a dar una garantía de calidad y al mismo tiempo nos vayan a responder en caso de que nuestro instrumento venga defectuoso. Número 2. No comprar un instrumento de lujo desde el principio. Normalmente cuando estamos empezando atacamos la armónica con más fuerza de la cuenta. Soplamos y aspiramos con más fuerza de la necesaria. También es más difícil de controlar la saliva al principio y salivaremos más a la armónica. Y cuando probemos técnicas nuevas como el bending, al no salirnos bien, muchas veces intentaremos instintivamente sacarlas por fuerza bruta. Todo esto es perfectamente normal, pero las armónicas de más alto grado normalmente vienen preparadas para ser tocadas con más suavidad. Y siendo principiantes tampoco vamos a poder sacarles todo el partido que podríamos. También son instrumentos más delicados. Como ves, esta armónica de gama media tiene las cachas cerradas por detrás, impidiendo que entre suciedad. También tiene un soporte de seguridad que aguanta bastante más peso en caso de aplastamiento. Esta otra armónica de gama más alta tiene las cachas abiertas para dar un tono más potente, pero eso también implica que es más fácil que entre suciedad en ellas, por lo que hay que transportarlas con más mimo. Y por último también decir que creo que es bastante importante aprender a sacar un buen tono con cualquier armónica, siempre y cuando tenga un mínimo de calidad, claro. Número 3. Asegurarnos de que estamos comprando una armónica diatónica. A no ser que te interese otro tipo de armónica en particular, la más popular y la más conocida es la armónica de blues o armónica diatónica, que es a la que se dedica esta serie de vídeos. Hay que tener un poco de ojo porque es verdad que hay muchos tipos de armónicas diferentes y podríamos acabar yéndonos a casa con algo que no es lo que veníamos buscando en un principio. Hay armónicas diatónicas, cromáticas, trémolo, bajo, armónicas kebab, pero no entres en pánico todavía. Como ya dije al principio, la diatónica es la más corriente que vas a encontrar en cualquier sitio con diferencia. Simplemente asegúrate de que compras una armónica diatónica de 10 agujeros. Número 4. Elegir una armónica afinada en do mayor. Este tipo de armónicas vienen afinadas en una tonalidad concreta, y la tonalidad más recomendada para empezar es do mayor o C. Esta tonalidad se encuentra en un rango intermedio entre las más agudas y las más graves, por lo que es ideal para practicar cosas tanto con notas agudas como con notas graves. También es una muy buena elección porque hay una cantidad inmensa de recursos especialmente diseñados para armónicas en do. Tanto libros de armónica, cursos interactivos de armónica, tablaturas de canciones sencillas que podemos aprender al principio, tutoriales de YouTube de otros canales o de este mismo canal. En definitiva, un repertorio bastante amplio de recursos que podemos ir mirando para mantener nuestra motivación bien arriba y no desmotivarnos al empezar. Número 5. Elegir una armónica con peine de plástico.
Aquí la verdad es que me estoy adentrando en un tema que es prácticamente religioso. Hay distintos materiales con los que se hacen los peines de armónica y la gente tiene sus propias opiniones sobre si dan un tono más cálido, si dan un tono más frío, más rico o más natural. La realidad es que eso es un tema bastante subjetivo, ya que en el sonido final de una armónica intervienen muchísimos factores. Y en este vídeo me voy a centrar más en razonamientos objetivos que en opiniones. Como ya dije antes, cuando empezamos a tocar salivamos mucho más de la cuenta y el plástico no se va a hinchar por mucho que se humedezca. Por último, también decir que el filo que sobresale de la placa de lengüetas a menudo viene cubierto en los peines de plástico, lo cual es bastante útil porque va a evitar que te hagas daño hasta que aprendas a controlar bien la embocadura. Teniendo en cuenta todo esto, a continuación vamos a ver 4 modelos que son ideales para iniciarnos en el mundo de la armónica. Número 1. Hohner Special 20. Hohner es sin duda el fabricante más conocido y el que más fácilmente vamos a encontrar en cualquier tienda. La Special 20 es una versión con peine de plástico de la archiconocida Marine Band y con tornillos en vez de clavos, que es otro de los principales problemas de la Marine Band clásica. John Popper, el vocalista y armonicista de Blues Traveler, toca única y exclusivamente Special 20. Número 2. Lee Oskar. Lee Oskar es un armonicista danés conocido por ser parte del grupo War. El señor Lee Oskar se asoció con la empresa japonesa Tombo y empezó a producir una serie de armónicas que llevaban su propio nombre. Yo personalmente las he probado y me parecen unas armónicas sólidas y de buena calidad, pero personalmente el sonido final me parece un poco frío y falto de espíritu. Sin embargo, hay armonicistas bastante buenos que apuestan por ellas y por lo tanto no debemos de quitarle ninguna relevancia. Como ejemplo os dejo con el japonés Taro Senga, el armonicista del grupo Monster Tainiku. Número 3. Suzuki Bluesmaster. Suzuki es otro de los pesos pesados en el mundo de las armónicas. Esta compañía siempre está investigando e innovando para llevar sus armónicas al siguiente nivel. La Bluesmaster encaja perfectamente en todos los requisitos que hemos puesto y es una apuesta segura para un instrumento de gran calidad. Así puede llegar a sonar una Bluesmaster en manos de un maestro como Brendan Power. Back again. You've just been listening to the Bluesmaster. Número 4. La Seidel Session. Mi última recomendación viene de la mano de una empresa alemana que es la más antigua del mundo que sigue en funcionamiento. Hay que tener ojo si nos decidimos por la Seidel porque también está el modelo Seidel Steel que tiene lengüetas de acero inoxidable que es de mejor calidad pero ya se nos iría por encima de los 50 euros. Las armónicas Seidel vienen con una distancia mayor entre agujeros. Esto no es ni mejor ni peor, pero es algo a considerar, ya que son armónicas algo más grandes y cambia ligeramente dónde tenemos que atacar para encontrar una celda. Como ejemplo de armonicista profesional que usa Seidel, os dejo con Will Wilde, un gran armonicista británico con un estilo especialmente rockero. Y con esto llegamos al final del vídeo. A ver, me acaba de pasar una cosa bastante interesante. Resulta que acabo de terminar de grabar el vídeo, me he puesto a editarlo y en medio de todo esto han llamado a mi puerta. Era el cartero trayéndome unas armónicas que yo había pedido por eBay hace 2 semanas. Son unas armónicas chinas de la marca E-Stop que decían que para el precio que tiene, que son unos 15 euros, la calidad estaba bien. Mi idea era tener alguna armónica repetida, digo, por si se me rompe alguna, para poder cacharrear con ella, sin miedo a quedarme sin alguna armónica antes de ir a hacer una actuación o lo que sea. Lo que pasa es que nada más que han llegado las 2 armónicas me he puesto a probarlas y sinceramente estoy flipando con la calidad de las armónicas para el precio que tienen. O sea, esta es una armónica en re de la marca E-Stop, esta de las narices, y así suena. Esto es una armónica de 15 euros, ¿vale? Esta otra armónica, que es una Special 20, que es uno de los modelos de los que se hablaban en este vídeo, vale 30 euros. Es más o menos la misma tonalidad, o sea, es un semitono por encima, por tener una armónica de las que estábamos hablando en el vídeo. Eso, y esta vale el doble, ¿vale? El doble.
Otra vez la stop para que se vea la diferencia. Sinceramente, una Special 20 para valer el doble no te da el doble de calidad. La calidad de esta armónica china me ha sorprendido muchísimo y no me parecía subir el vídeo poniendo 4 recomendaciones sin hablar sobre esta, porque sinceramente podría ser una armónica perfecta para un principiante. Lo único que sí que no me gusta de la armónica, sobre todo para un principiante, es lo siguiente. El filo este de aquí, a diferencia de las otras de las que se hablaban, la cubierta no cubre los filos de arriba y de abajo de la tapa de lengüeta. Y los filos, además, comparado con otras armónicas que yo he comprado que tienen los filos al aire, los filos son bastante vivos. Entonces hay que tener cuidado si se decide comprar esta armónica, que nos podemos hacer un poco de daño. Y nada, bueno, aún así todas las otras armónicas que se recomiendan son bastante buenas, valen más caras, sí es verdad, pero también me parece que tiene una calidad-precio bastante buena. Y nada más, os dejo con el resto del vídeo. Lo más importante ahora es que consigas una armónica, sea el cual sea tu elección, y empieces a practicar. Si de verdad te gusta tocar la armónica, tu primera no será la última, eso te lo garantizo. Y ya irás probando modelos y marcas hasta que finalmente encuentres lo que funciona mejor para ti. Déjame un comentario diciendo cuál fue tu primera armónica y qué piensas sobre ella. Si este vídeo te ha parecido útil, machaca ese botón de like y suscríbete para estar al tanto de nuevos vídeos que están por venir muy pronto. Y nada más, hasta el próximo vídeo.